en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo voy a volver a leer. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estábamos con Mirta la semana orando, todas las mañanas nos juntamos para orar, y en un momento el Señor le dice a Mirta siente, tenemos que hablar sobre el temor, ¿no? Y todavía no estábamos, quizás no teníamos al principio de semana la información que tenemos hoy, ¿no? Con respecto a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Como país. Y también como región de Quilmes, ¿no? Sobre todo de volver a fase 3. Pero vimos como que el Señor se nos adelantó a decir, no quiero que hablen del temor, porque va a soltarse un gran temor sobre toda la nación y va a soltarse un gran temor sobre también la iglesia de Jesucristo. Y nosotros sentíamos que teníamos que hablar de esto. Yo deseaba predicar otra cosa, pero bueno, donde manda capitán, dicen, no manda marinero, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente es esta palabra, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Y precisamente cuando estamos hablando del perfecto amor, ¿de quién estamos hablando? Hay un solo amor perfecto, el amor de Dios. Es el único amor perfecto que existe. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y aún personas que no conocen a Cristo, que aún quizás no creen en Dios, tienen amor en su corazón. Aman a sus hijos, aman a sus cónyuges, aman a sus padres, ¿no? Digamos, las personas normales estoy hablando, ¿no? El común denominador, quería decir, ¿no? Porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando tenemos una experiencia con Cristo, esa semilla de amor que está en nosotros no llega a la perfección porque seguimos siendo una naturaleza caída, pero es potenciada porque hemos experimentado el amor de Cristo. Y dice la Escritura que nuestro corazón es lleno del amor de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena tu corazón del amor de Dios, ¿sí? Ahora, vemos que hay una relación muy íntima entre lo que es el temor y es el amor. Y lo vamos a desarrollar con la ayuda de Dios esta mañana. Los psicólogos dicen que el temor es el resultado de la falta de aceptación o rechazo a la incertidumbre. Voy a repetirlo otra vez. Los psicólogos dicen, una de las definiciones, que el temor es el resultado de la falta de aceptación o el rechazo a la incertidumbre. No están dispuestos a perder el control. Claro, nos encontramos a la incertidumbre, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, y esa incertidumbre no la aceptamos. Y al no aceptar esa incertidumbre, comenzamos a experimentar ¿qué? Temor, ¿sí? Precisamente el control de las cosas es la falta de incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿sí? Es lo que aumenta el temor en un sentido. Y estamos experimentando todos eso, ¿no? La incertidumbre que nos provoca temor. Ahora, esto tiene que pasar en el hombre natural. Pero el hombre espiritual, el hombre de Dios, dice acá claramente el Señor, ¿no? Que donde vemos realmente que nosotros somos liberados del temor, o deberíamos ser liberados del temor. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el amor. ¿Qué quiere decir? El que experimentó el amor perfecto, el que experimentó el amor de Dios, no puede tener incertidumbre. Es imposible que tenga incertidumbre. Aunque las situaciones, ¿sí? En la carne nos lleven a tener, emociones, sentimientos de incertidumbre, hay algo en la cual nuestras emociones y nuestros sentimientos, por más que fluctúen, tienen que estar asentados sobre algo, que es la palabra de Dios. Es el amor de Dios que se expresa a través de su palabra y nos dice a través de lo que ha hecho en la cruz y a través de lo que nos ha dicho y lo ha dejado escrito en su palabra a través del Espíritu Santo, realmente Él ha revelado cuánto nos ama. Y ese amor es el que verdaderamente echa fuera el temor. Porque dice precisamente que el temor, espiritualmente hablando, es el fruto, el temor es el fruto de la falta de amor. También en la psicología se expresa así, las personas que no han sido
no han recibido, o sea, han sido malos receptores del amor de sus padres. O sus padres no han sido buenos proveedores del amor, que aunque seguramente lo tenían por sus hijos, pero no supieron proveer o manifestar esa provisión de amor, porque también ellos, sus padres, no supieron cómo expresárselos. Entonces ellos recibieron esa enseñanza de cómo se expresa el amor. Y quizás no es lo mismo como ama un chino, un japonés, a un argentino, a un yugoslavo, o a un brasileño, o a un italiano. Son completamente diferentes las expresiones de amor. Pero cuando las personas, aunque sus padres han tenido un gran amor en sus corazones hacia sus hijos, pero no le han expresado el amor realmente de una forma sana, esas personas sufren de temor. Toda la vida son personas que sufren de temor, ¿sí? Porque no han recibido, han sido o ellos malos receptores, quizás los padres han sido buenos proveedores de amor, pero ellos han sido malos receptores, no han sido permeables a ese amor, o los padres han sido malos proveedores y ellos no han recibido el amor. Y cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de la manifestación del amor, no el amor a través de que te regalo cosas, te doy cosas. Eso es un amor patológico. O el amor de llevarte a pasear, ese es un amor patológico. El amor que realmente sana, el amor de Dios y el amor que Dios quiere, es el amor que se expresa en palabras, es el amor que se expresa en afecto. Porque precisamente Dios, para demostrarnos su amor, ¿qué hizo? Nos demostró en palabras. Y esas palabras las llevó a cabo, ¿sí? O sea, es ese amor verdadero que el Señor nos ha mostrado. Yo los amo y porque los amo he entregado mi vida por morir por ustedes, para que tengan salvación, para que tengan vida eterna. Y aparte, les dejo la palabra para que ustedes puedan tener toda la información de lo que ustedes son para mí, de lo que yo tengo pensado para ustedes, de lo que yo he hecho, estoy haciendo y voy a hacer por ustedes. El amor es comunicación, sobre todo, es comunicación, porque el amor por excelencia, que es Dios, porque la misma Biblia dice que Dios es amor, nos da ejemplo de cómo es el amor. Por supuesto, no estamos hablando de que también fruto de ese amor nosotros queramos honrar a un hijo, a un padre con algo, está bien, pero no se basa en eso el amor, sino que ese es un fruto del amor genuino que está en mi corazón, que yo lo hago a través de la comunicación, a través de las palabras, a través de las acciones, ¿sí? Ahora, muy bien. En la palabra de Dios nosotros tenemos 30.000 promesas. Desde Génesis a Apocalipsis tenemos 30.000 promesas. 30.000 cosas que el Señor nos comunica para que nosotros conozcamos verdaderamente su amor y seamos libres del temor. Y se encuentra en toda la Biblia la palabra no temas, que lo hemos dicho varias veces, 365 veces. O sea que, como siempre decimos, tenemos un no temas para cada día del año. No es casualidad, el Espíritu Santo lo puso ahí por algo. Tenemos 30.000 promesas para que no temamos, porque Dios nos dice, nos promete lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros, lo que hizo y lo que está haciendo, lo que somos para Él. Y también tenemos 365 no temas para que sepas que cada mañana que te levantes, de cada día del año, hay un no temas que te está esperando, que no es de un ser humano, es de Dios, es un no temas de Dios. Quizás nos tendríamos que levantar a la mañana y cuando nos vemos al espejo, lo primero que tendríamos que decir es, no temas, ¿no? Tendríamos que recordar esa promesa que nos está esperando al levantarnos, porque es una palabra de Dios para cada día del año. Ahora, muy bien, ¿por qué, si nosotros hemos tenido una experiencia con Cristo, por qué si somos cristianos, servimos, nos congregamos, adoramos, oramos, tenemos respuestas a las oraciones, a pesar de todo eso, hemos experimentado el amor de Dios, pero igualmente batallamos con el temor? Ahora vamos a un paso más profundo. ¿Por qué como cristianos igualmente tenemos temor? Quizás no tenemos el mismo temor que una persona que no conoce a Dios, como decimos una persona del mundo, como decimos una persona que no ha tenido una experiencia real, concreta con Dios. Quizás no tenemos esa experiencia de temor, pero seguimos teniendo problemas con el temor, seguimos batallando con el temor. Y hay una cita muy interesante que yo creo que esta mañana nos va a revelar eso. ¿Por qué los cristianos seguimos teniendo problemas con el temor? Y antes de esa cita, quiero
recordar algunos no temas o algunas cosas que Jesús mismo dijo con respecto al temor. Por ejemplo, si viene una tormenta en tu vida, Jesús, en Mateo 8:26 dice, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Aquí en la palabra está perfectamente escrito para nosotros que en medio de una tormenta, pescadores profesionales tuvieron temor a una tormenta en el mar. Pescadores profesionales. El Señor le dijo, no teman, y hizo gran bonanza. O sea, que convirtió esa tormenta en un viento delicado y apacible. Si estamos preocupados por nuestra vida, Mateo capítulo 10, verso 29 dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Es una versión que me gustó, más moderna, ¿no? Si estamos preocupados por el trabajo, Lucas capítulo 12, verso 32, por nombrar algunos nada más, si no, no nos alcanzaría el día. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y podríamos seguir un montón de cosas, ¿sí? Tenemos no temas, tenemos una palabra para cada situación de nuestra vida, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, ¿por qué seguimos experimentando el temor? ¿Por qué tenemos que enfrentar el temor? ¿Por qué tememos conociendo a Dios y teniendo la palabra de Dios? Y Lucas capítulo 24, versículo 1, ahí viene la revelación. Voy a leer la versión, la nueva traducción viviente. Y para ubicarlos en el tiempo, estamos en el momento donde el Señor había sido sepultado. ¿Sí? Estamos hace poco que salimos de Pascua, y dice Lucas capítulo 24, verso 1. Pero el domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron el rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a aquel que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y resucitaría al tercer día. No sé si ustedes lo han percatado, pero esta palabra nos dice precisamente, exactamente, que los cristianos, el problema que tenemos con el temor es porque tenemos falta de memoria. Ellas estaban aterradas, estaban temerosas, y los ángeles, seres celestiales, le dijeron, ¿por qué están aterradas? ¿Por qué tienen miedo? No recuerdan lo que el Señor les dijo en Galilea, que iba a morir, iba a ser traicionado, iba a ser crucificado, iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Ellos se quedaron con lo que estaban viendo en el presente, pero el Señor ya les había dicho que iba a pasar todo eso, y ya les había dicho cómo iba a terminar la película. Pero los ángeles le estaban diciendo, recuerden lo que Él les dijo. Y nosotros tenemos 365 no temas, tenemos 30.000 promesas, pero cuando viene la prueba tememos porque no recordamos lo que Dios dijo en su palabra, o no recordamos la palabra que hemos recibido. El problema de los cristianos cuando tememos es por nuestra falta de memoria, o una cosa que puede ser un poco más grave, es nuestra falta de fe con respecto a la palabra que hemos recibido. O sea, la incredulidad. Es algo interesante porque siempre el enemigo, muchas veces nosotros recibimos una palabra y va a desafiar esa palabra. O sea, ¿qué quiere decir con eso? A veces vos vas a recibir una palabra de Dios y te empieza a pasar todas las cosas contrarias a las cosas que Dios dijo. Y empieza a agarrar confusión. Vos decís, Dios me dijo esto, Dios me dijo que iba a pasar esto, Dios me dijo que iba a pasar lo otro, y de golpe me está pasando exactamente lo contrario. Y en un sentido como Satanás es un poco, no digo el secretario de Dios, pero como que Dios lo usa un poquito para trabajarnos, ¿no? Lo deja un poquito para que nosotros podamos crecer en la confianza, crecer en la perseverancia y crecer en la experiencia de perseverar creyendo aunque no veamos nada. Eso es fe en acción. Entonces,
Todos nosotros hemos recibido palabras. Yo creo que si yo hago en este momento levantar a cada uno las manos de todos los que estamos aquí presentes y les preguntaría, ¿ustedes han recibido desde que conocen a Dios o quizá antes han recibido una palabra de Dios de alguna manera? Todos levantarían la mano. Todos hemos recibido palabra. Cuando nosotros leemos la palabra en la Escritura, estamos recibiendo una palabra que se llama, o que se le llama logos, que es la palabra escrita. Pero también hay otra palabra que se llama rema, que es una palabra que recibimos en una forma personal. La palabra escrita en la Biblia es una palabra para todos. La palabra rema es una palabra sacada del logos, sacada de la Escritura, de la Biblia, pero que Dios agarra y dice, esta palabra voy a agarrar, la voy a tomar y en este momento yo te la voy a aplicar a vos, Graciela. Esto es para vos. ¡Pum! Eso es una rema. Y el Señor lo puede estar haciendo a través del Espíritu Santo en este momento, cuando yo estoy predicando, o cualquier siervo, o cualquier persona que está aquí predicando. Hay una cosa que te tocó más que otras. Es una rema que estás recibiendo, una palabra que Dios sabía que necesitabas escuchar. O podés escuchar una palabra quizás en la adoración, o escuchando música cristiana en tu casa. Hay una frase que te atravesó el corazón. O podés estar leyendo la Biblia, tu devocional, y de golpe hay una frase que leíste que llegó a tu corazón. Eso es una palabra como si el Espíritu Santo agarraría tu Biblia y pusiera, ¿no?, un fosforescente, ¿no?, pusiese, ¿no?, un resaltador, ¿sí? Eso pasa en el Espíritu, eso es una rema. O sea que todos hemos recibido a través del logos, o a través de la rema, o el rema, una palabra de Dios, o una palabra general que es mía también, o una palabra particular que Dios ha puesto solamente para mí. No sos dueño de esa palabra, porque esa misma palabra a veces es para otra persona también, en ese mismo momento o en otros momentos. Pero Dios te la quiere aplicar exactamente a tu vida porque la necesitas. Hebreos capítulo 1 dice claramente que dice, todo se sostiene por el poder de su palabra. Y sabes que ahí no está la palabra logos, en el griego está la palabra rema. O sea que él dice que todo se sostiene, todo el universo se sostiene por la palabra de poder de Dios, por la palabra fresca, por la palabra eficaz, por la palabra aplicada, la palabra que ha sido aplicada. Ahora, si esa palabra tiene el poder de sostener toda la creación, ¿no va a tener el poder de sostener tu vida? Que somos un punto dentro de un punto, de un puntito más chiquito. Entonces, cuando no recordamos eso, entra el temor en nosotros. El verdadero problema que los cristianos tenemos con el temor es que no recordamos, tenemos mala memoria. Por eso, si uno lee un poquito el Antiguo Testamento, una de las cosas que el Señor pedía a través de Moisés, ¿se acuerdan? El pueblo hebreo que decía que tenías que agarrar la palabra y ponerla en los dinteles, tenías que escribir. Yo conozco hermanos que ponen versículos que esas remas que le han llegado, la han escrito, la han puesto, la han impreso y la ponen arriba, la ponen en la cocina, la ponen en el baño, la ponen en la habitación, la ponen en cualquier lado. Yo cuando estaba en la escuela, nosotros teníamos esas camas cuchetas, no sé cómo se llaman, esas camas que van una arriba de otra, y mis compañeros tenían cuando se acostaban en la cama tenían las palabras pegadas arriba, ahí arriba donde estaba el colchón del hermano de arriba, porque cuando se acostaban podían leer la palabra, ¿no? O se despertaban podían leer la palabra que habían recibido, ¿sí? Entonces a veces nosotros recibimos un montón de palabras, pero la olvidamos, entonces empezamos a temer. Entonces pasamos situaciones como estas actuales, donde todo se nos mueve, donde todo el mundo está desesperado y con razón, donde vemos un montón de personas que ya no están, o vemos personas que están en peligro de no estar más, o vemos situaciones que no sabemos cómo van a terminar, o vemos situaciones en las cuales vamos a tener consecuencias y vamos a recibir esquirlas de aquellas cosas que están pasando a nosotros o a nuestro entorno. Y obvio que nuestra carne empieza a temer y empieza a batallar con el temor y la inseguridad. Pero es ahí donde nosotros tenemos que recordar la palabra. Pero Dios me dijo tal cosa. A Dios se le pasó por alto el coronavirus. A Dios se le pasó por el alto el año 2020 y 2021. ¿Lo tomó de sorpresa el Señor cuando te dio esa palabra? Absolutamente no. El Señor sabía lo que venía, sabía lo que está pasando ahora y sabe cómo va a terminar esto. Nosotros no, pero Él sí. Pero a pesar de eso, Dios te dio una palabra. Y Dios hoy te está dando una palabra. Y la palabra que Dios nos está dando hoy, que el Señor nos dijo que le digamos a ustedes es: no temas. No temas. No temas.
Y si Dios dice no temas, no hay que temer. Y está bien, perfecto que nosotros podamos reaccionar emocionalmente, pero el tema es qué haces con las emociones, si las vas a sujetar, si las vas a orar y las vas a dejar ahí. Si vas a ir a la Biblia, tenemos la Biblia la provisión número 1 de fe. Nosotros nos levantamos, hay días que tenemos la fe alta y hay días que tenemos la fe baja. Y cuando tenés la fe baja, yo te recomiendo un remedio. Y el remedio es abrir tu Biblia y empezar a leerla. Todavía no se te fue el temor, seguí leyéndola. Todavía no se te fue el temor, seguí leyéndola. Todavía no se te fue el temor, seguí leyendo. Y va a llegar un momento que leer la palabra, la fe va a entrar en tu corazón y el temor se va a ir. Porque experimentaste el verdadero amor. Experimentaste el verdadero amor. Que es el amor de Dios que se compromete, el amor de Dios que te promete, el amor de Dios que te dice no temas, el amor de Dios que no solamente quiere, sino que también puede hacer lo que quiere. Nosotros a veces hemos recibido el amor imperfecto de nuestros padres que han querido pero no han podido. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial que no solo quiere, sino puede. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrar nuestra fe en Él y echar fuera el temor. La palabra de Dios dice, porque no les has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, dice la palabra. No les has dado espíritu de temor. Dios no les dio espíritu de temor. Si tenés temor, es un espíritu que no te lo dio Dios. Y todo lo que no te haya dado Dios, por favor, sacalo de tu vida. Te ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Yo últimamente cuando tengo que enfrentar alguna situación que me inspira temor, que me supera, a veces tengo que llamar por teléfono, hablar con una persona o algo y solucionar un problema. Últimamente he hecho esto, declaro eso. Señor, no he recibido espíritu de temor, sino he recibido espíritu de poder, amor y dominio propio. Y después ya hago la llamada. Y ya encaro diferente la conversación. ¿Por qué? Porque recuerdo la palabra de Dios. Y porque esa palabra al decirla empieza a activarse en toda mi realidad. Por eso es tremendamente importante. Por eso nuestra fe no es una fe virtual. Nuestra fe no es una fe basada en hechos de otros solamente, o es una fe basada en algo que utópico. Nuestra fe es una fe tan real y tan verdadera como todo lo que tocamos, porque nuestra fe está basada en aquello que hizo posible que se ha creado lo que nosotros hoy tocamos. Acuérdense que todo lo material tiene origen en lo espiritual. Cuando no había nada, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios es espíritu, ¿o no? Sea la luz, y fue la luz. Y el Señor dijo, sean las aves del cielo, y fueron las aves del cielo. O sea que todo surgió de una palabra. Cuando Dios dijo, sea. Entonces, esa es la palabra que viene a decirte y viene a decirme a mí que va a ser tal cosa que va a alejar el temor de tu vida. Esta situación amenaza ruina. Pero hay una palabra creativa, una palabra de Dios que ya te dijo antes, porque Dios siempre llega antes. Nunca Dios llegó tarde, jamás. Jamás en mi vida Dios llegó tarde. A veces llegó el último minuto. Preguntale a Moisés, cuando venía el ejército egipcio atrás y cuando el mar estaba embravecido y dijeron, bueno, esta noche los egipcios nos comen en picadillo. Y el último minuto el Señor abrió el mar. Puede ser, lo más tarde que Dios puede llegar es un minuto antes, pero nunca va a llegar después, nunca, jamás. Pero ahí viene la palabra, entonces Dios llegó con la palabra, y es lo que tenemos que tener, recordar, tener en cuenta lo que Dios dijo, saber que Dios habló, saber que esto sigue. Y a veces pasa que pasan años y esa palabra todavía no se cumplió en mi vida, entonces me desanimo, y entonces me confundo, y entonces me entra incredulidad. Pero Dios es el dueño del tiempo. Nosotros somos los que estamos apurados con el tiempo. Dios no está apurado con el tiempo. Dios tiene las cosas perfectamente ordenadas en su tiempo. Y sus tiempos son los mejores. Y muchas veces cuando vino la palabra y pasa el tiempo y no hemos recibido lo que Dios nos había dicho, es precisamente porque Dios está haciendo crecer el músculo de la perseverancia en nosotros. De la perseverancia. Y te doy un consejo por experiencia personal y de otros testimonios que he escuchado. En cuanto más impaciente te pones, ¿sabes qué haces? La promesa la alejas más de tu vida. Así que, cuanto más impaciente te pones, la promesa se aleja más. Así que tenés más paciencia, tenés más comprensión de lo que Dios está haciendo,
para que la promesa se acerque a tu vida, para que el cumplimiento se acerque en tiempo a tu vida. Estábamos hablando, ¿se acuerdan? El día viernes, en el estudio que terminamos del liceo, y estábamos hablando que la palabra profética lo que hace es mover el futuro. La palabra profética activa el futuro y mueve el futuro hacia nosotros. Y cuando Dios te dio esa palabra, Dios te estaba dando proféticamente la solución del problema que vas a tener más adelante. Porque el tema, lo más apasionante de Dios, lo más fundamental, es que Dios sabe anticipadamente lo que nos va a pasar. A nosotros nos toma por sorpresa, pero a Dios no le toma por sorpresa. Dios sabía que iba a venir eso. Y cuando uno entiende eso, te entra una paz en el corazón. Porque vos decís, esto me está boicoteando, esto me está moviendo el piso, esto me está sacando la paz. Pero Dios sabía que esto venía. Dios sabía, esto no tomó por sorpresa a Dios. Y Dios es mi Padre. Y mi Padre me va a cuidar. Y mi Padre me dijo que no va a permitir que nadie me toque. Y mi Padre me cuida porque soy la niña de sus ojos. Y mi Padre no va a permitir que nadie me haga nada. Porque mi Padre dijo que aunque venga un ejército contra mí, no me va a hacer mal. Que 1000 van a caer a mi derecha y 10.000 a mi izquierda. Eso está en la palabra, y es para vos y es para mí. Entonces, ¿qué voy a tener? O cuando la palabra dice precisamente, ¿por qué tenés temor al hombre? Me encanta a veces el Señor cuando yo estoy muy, con respecto a eso, oprimido. A veces, yo no sé si yo me lo hago en la cabeza o lo siento de parte del Espíritu Santo, hasta le siento el tono de voz. ¿Por qué le tenés temor al hombre? Y a veces está enojado el Señor. ¿Por qué le temes al hombre? Te olvidaste de que y empieza a decir, yo abrí el mar, y creé los cielos, y creé la tierra, y después de todo eso, me siento un tarado por haber temido. ¡Qué estúpido! ¿No? O sea, pero al principio no, al principio era algo que me sacudía mal. Y el Señor empieza a decir, ¿por qué temes al hombre? ¿Pero qué te pasa? Como diciéndome, ¿qué tenés en la cabeza, no? Porque yo hice esto, y estoy dispuesto a hacer esto, y estoy dispuesto a hacer lo otro. ¿Te olvidás quién soy yo? ¿Quién está con vos? Y a veces el Señor nos tiene que amarrear así, ¿no? Y esas experiencias también Dios las usa para nuestra bendición. Entonces, esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces también, y ya termino, como fruto de cosas que no recordamos de Dios, empezamos a hacer un montón de cosas para conseguir el favor de Dios. Por favor, no seas más religioso, renuncia a la religión. Tengo que hacer esto para ganarme esto. Pero si Dios ya te lo dijo que lo ibas a hacer, y no te dijo, te voy a dar esta bendición, pero hay un protocolo preparado, vas a tener que hacer esto para ganártelo. Es una locura eso. Eso viene del diablo, no viene de Dios. O sea, para conseguir eso, parece como que estamos haciendo una pulseada con Dios, a ver si le gano y le saco lo que Él me dijo que me iba a dar, o le saco aquello que quiero. Si Dios te lo va a dar, y es más, te voy a decir una cosa, Dios te va a sorprender. Porque lo más alto que querés, Dios va más arriba. Porque siempre pone el sello de Dios. Querías llegar al 4.º piso, Dios te lleva al 7.º. Porque Dios le pone su impronta, le pone el sello de Dios. Para que no quede duda que eso te lo dio Él. Y ningún hombre pudo intervenir. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas y esfuerzos que Dios no nos pide. Oramos un montón, excepto que Dios te lo diga. Ahora, si Dios te lo pidió, ya es otra cosa. Si Dios te dijo, bueno, tenés que orar, bueno, tenés que adorar, bueno, tenés que ayunar, bueno, tenés que ir a hacer esto, bueno, tenés que hablar a los otros. Pero si Dios no te dijo eso, no lo hagas, porque no está en el plan de Dios. Estás haciendo cosas religiosas y lo único que estás haciendo te estás secando espiritualmente, creyendo que estás creciendo espiritualmente, porque te estás yendo de la voluntad de Dios. Te está yendo a la religión, no te está yendo a una vida espiritual. Ahora, si Dios te dice, hacelo, entonces sí, perfectamente sí. Entonces tenés que hacerlo. Y solamente cuando Dios lo dice, y eso va a traer bendición. Si no, va a traer desgaste, va a traer ruptura, va a traer relaciones rotas, va a traer problemas, dificultades, desconcierto. Esos no son los frutos del Espíritu, no son los frutos de Dios. Cuando algo es de Dios, trae paz a la persona y trae bendición al entorno. Si no es de Dios, Dios te felicita que hayas querido hacer eso, pero no está dentro de su plan o de su momento. Entonces, esto es tremendamente importante, porque no nos viene la promesa, tenemos temor y empezamos como a ser manotodos, llevados a hacer cosas que Dios no quiere y Dios no nos pidió. Porque todavía está la religión metida en mí, que yo me tengo que ganar el favor de Dios.
¿Dónde dice la Biblia eso? Que yo tengo que ganarme, que Dios me dé esto, me dé lo otro. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Eso lo dicen los hombres, pero en la Biblia no dice eso. Si Jesús ya hizo todo, creíste en Dios, le entregaste tu corazón, hiciste todo lo que tenías que hacer. Ya está, punto. Ahora tenés que perseverar. Entonces, tenemos que tener cuidado que la falta de recordar las promesas de Dios nos hacen meter en temor y aparte nos hacen hacer un montón de cosas que no son para la bendición, ¿no? Porque no están dentro de la voluntad de Dios ni están dentro del plan de Dios. Entonces, esto es tremendamente fundamental, que podamos tener en cuenta esto, recordar. El perfecto amor echa fuera el temor. Y hay cantidades de promesas, y hay cantidades de no temas, y hay cantidades de palabras que hemos recibido, que Dios se anticipó, sabiendo que esas circunstancias iban a venir a confrontarse con nuestras emociones y sentimientos, para que estemos tranquilos. La palabra se va a cumplir. Y si todavía no se cumplió es porque no es el tiempo de Dios. Porque quizás si esa palabra se cumple en el tiempo que yo quiero, no va a dar el resultado ni el efecto que Dios quería dar. Entonces no va a ser de bendición esa palabra. Pues yo creo que sí, que yo la necesito ahora. Pero date completamente seguro que si todavía esa palabra no se cumplió, porque no es el momento. Y si Dios permitiría que esa palabra se cumpla, no va a dar la bendición que Dios está esperando o que Dios quiere darte. Entonces, en ese momento, es como que como cristianos tenemos que crecer en la rendición. Señor, vos tenés la última palabra. Y eso nos cuesta a nosotros. Vos tenés la última palabra. Señor, tus tiempos están, mis caminos están en tus tiempos. Señor, vos sos el que decidís. Porque al final yo le digo Señor, 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 pero me molesta que Él tome la decisión. Entonces me lo diga Señor, porque el Señor es el que toma la decisión. Si yo le digo Señor, 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 orando, cantando y todo eso, pero Señor, Señor, las cosas las hacemos como yo quiero, entonces el Señor sos vos, no es Él. Señor es el que decide. Y el Señor es el que hace las cosas como Él quiere. Y yo lo único que tengo que hacer es aceptar y darle gracias y entender que yo no entiendo nada delante de Él. Y que no sé nada. Y que no soy merecedor de nada. Es por su gracia y por su misericordia y por su omnipotencia y por su omnisciencia que yo puedo ser bendecido. Así que te animo a esta hora que cierres los ojos un minuto. Yo quiero que escuchemos un tema musical para terminar.